¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto encontrarnos con ustedes una tarde más de viernes aquí en estas conversaciones en la Fundación Juan March. Y hoy recibiendo a una persona que nos ha hecho muy felices durante muchos años. Nos hemos reído mucho con él, hemos sonreído con su humor inteligente, con su humor a veces provocativo, pero siempre lleno de educación y de respeto. Hoy tengo el gusto de presentarles y de poder conversar con Antonio Fraguas de Pablo, con Forges. Buenas tardes, Forges. Buenas tardes. Aplaudan, aplaudan. Agradezco mucho la cantidad de personas que habéis venido a oírnos y os digo que es una gran suerte tener este auditorio y tener este presentador que no es porque esté delante, pero todos sabemos la buena gente que es y lo bien que hace las cosas. Y ahora es cuando yo sí que os pido, por favor, un aplauso para él. Bueno, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Uno siempre ha pensado, y lo he repetido muchas veces, que el protagonista en una entrevista siempre es el entrevistado. Y Forges tiene muchas cosas que contarnos esta tarde. Forges, que nació un 17 de enero, día de San Antón. Sí. O sea, estás a punto de celebrar tu cumpleaños. Sí, sí, a los 71 ya voy. El mismo día que Antonio Mingote, que en paz descanse, y el mismo día que Cassius Clay y que Luis Figuerola Ferretti. No está mal. Estábamos todos ilusionados porque también creíamos que era el mismo día y año que, concretamente, Cassius Clay, Figuerola y yo, de Sofía Loren, pero no. No. Era mentira. No fue. Lo de Antonio no fue por San Antón, ya venías de familia, venías ya predeterminado. Bueno, en realidad Antonio Antonio Mingote también, como nació ese día, su nombre auténtico era Antón. Y yo también yo me llamo Rafael Antonio Benito, que es muy cursi, pero era la cuestión esta. Es como de culebrén venezolano, casi. No, es que verás, había un religioso que era el que nos bautizaba, toda la familia, éramos 9, siempre estaba bautizando gente. Pues, y este señor a todos los que nos bautizaba nos ponía Benito. ¿Así? Sí, o Benita. Y bueno, y Rafael era mi abuelo, Antonio era mi padre y Benito era pues el que había dicho el señor bautizante. Bueno, mucha gente sí lo sabe, otra se pregunta ¿por qué Forges? Es que el apellido de Antonio Fraguas en catalán es Forges. Forges. Sí, efectivamente, en aquella época, bueno, tú casi no habías nacido, pero yo era ya funcionario del Estado, era de Televisión Española, era técnico. Bueno, ya sabes que te lo he contado alguna vez, que yo empecé en Televisión Española de Hoy es Ves. ¿Ves que son? Hoy es Ves, al almacén y del IBM. Luego ibas subiendo de categoría hasta que llegas, vas por ejemplo por Yaque, o sea, ya que vas hacia el... Puedes ir, y luego ya cuando eras un poco más eras Sinote, que era si no te importa podrías pasar. Bueno, pues el hecho es que yo ya estaba allí dentro y claro, en aquella época casi todos los humoristas gráficos, que había algunos, no se firmaban con su nombre. Por ejemplo, Fragoso del Toro, Jesús, Chuchi, firmaba Chuchi, Orbegozo, firmaba Orbegozo, pero cuando le decían algo decían, no, yo soy el de las cocinas y tal, para que no hubiera ningún lío. Y entonces allí decidimos en la familia que qué nombre habría que poner allí, ¿no? Y entonces, hubo una votación somera de los mayores y votamos poner el apellido de mi padre gallego, pero en catalán, porque mi madre era catalana. Entonces quedó Forges, como dicen los catalanes, pero que tienen el sein de cuando yo voy allí con ellos a hablar con mis amigos, todos dicen Forges, claramente, porque yo digo Forges. Y de ahí viene la historia. Madre catalana. Sí. Padre gallego. ¿Padre gallego? Mujer cordobesa, casita próximo a Denia. No está mal. Del Athletic de Bilbao, bastante. Y puedo seguir, ¿eh? Sí, no, sigue. Pues puedo seguir porque la familia de mi madre, que nació en Barcelona, era oriunda de Soria. Y tenemos familia también en Calatayud, o sea que estamos prácticamente poblados por todos los lados, ¿no? Y es muy bueno porque yo soy una de las pocas personas que puedo decir claramente por sangre y tal. Muchos también lo pueden decir, lo que pasa es que no les da la gana, pero yo puedo decir que yo soy español, así de fácil. Vamos a las pruebas de así de sencillo, ¿no? Y además hay otra cosa, que es que hay mucha gente en ciertos niveles culturales más bien escasos, ¿no?
que presumen de una sangre limpia y tal, ¿no? Aparte de que eso es una cosa relativa siempre, ¿no? Porque en la física médica es muy difícil las limpiezas, pero claro, nosotros, los españoles, pues ya sabéis que pensamos como los griegos, hablamos casi todos, como los romanos, hasta los euskeras, los euskérides tienen muchísimo de romano también en lo que hablan. Rezamos como los hebreos, contamos como los, por ejemplo, como los pitagorinos, otra vez como los griegos, hacemos poesías y amamos como los musulmanes, y podemos seguir así toda la vida. Incluso tenemos la suerte que a estas alturas del siglo XXI, en cualquier lugar del mundo, prácticamente nos pueden insultar y entendemos perfectamente el insulto que nos han dicho porque están hablando en nuestra lengua principal. Incluso si nos halagan también. Claro, hombre, por supuesto. Bueno, con toda esa multiplicidad de cultura, de tradición, con una madre catalana, ¿tú cómo ves lo que en lenguaje forgiano sería el follón catalán? Exactamente, tú lo has dicho. Es que lo primero está muy mal decir el follón catalán, porque no es el follón catalán. Los catalanes son unas personas muy serias, muy formales, muy responsables, muy currantes y además muy solidarias. ¿Vale? Otra cosa es que haya determinadas personas que tienen nombre y apellidos cuyo principal, digamos, leitmotiv es montar el follón reiteradamente. Vamos a ver. España, desde tiempo inmemorial, desde Sertorio, ya, o sea, hace muchísimo tiempo, siempre ha habido, conviviendo con una mayoría de gente tranquila, pacífica y convivencial, si es que vale ese adjetivo, siempre ha habido un reducido grupo de orugos, término científico que demuestra exactamente lo que son, que se dedican a incordiar el resto. Entonces, si digamos que fue Sertorio uno de los primeros, pues a continuación Sertorio, digamos, marcó la pauta y a partir de ahí ya Abderramán III estaba desolado con las racías de los de la bandera negra que recorrían al Andalus, que eran lo contrario a la bandera verde de ellos, ¿no? Llegamos así a todo trapo a lo largo de la historia. Siempre ha habido el reducido grupo de siglo XIX, ya no os voy a contar, guerras carlistas por todos los lados, para arriba y para abajo. Sigue el follón, y cuando ya nos habíamos quitado de en medio al último reducto, enfollonador y asesino, en este caso, que era ETA, ahora resulta que vienen un grupo de personas que dicen que en nombre de Cataluña pueden decir lo que les dé la gana y además cogerse ellos la bandera de la señora de Jaime I. Ese es el gran follón. No, un momento, no aplaudáis porque es que esto, como es sentido común, el sentido común no se aplaude. Y os decía esto porque, y ya que me has tirado de la lengua, voy a contaros una cosa que mucha gente ya lo sabéis, ¿no? Hace muchísimos años había un problema tremendo en la Marina de Carlos III, porque todas las banderas de la Marina de mar eran las banderas, en el Mediterráneo eran las banderas de los Borbones. Y entonces Carlos III dijo, todas las banderas son blancas y lo único que hay es, en medio hay una flor de lis. Si es Francia es dorada, si es española es azul, tal y cual. De lejos, claro, a lo mejor resulta que estaban en guerra con las dos Sicilias y entonces follón. No sabía si era de los tuyos o de los otros. Había 16 monarquías borbónicas prácticamente. Tenemos que encontrar algo. Y entonces un coronel español que se llamaba Padilla le dijo, Majestad, hace muchísimos años el mismo problema existía en el Mediterráneo con la corona de Aragón y la señora de Aragón. Entonces preguntó, ¿por qué? Pues porque de lejos la cuadribarrada se asemejaba mucho al color carmesí, de lejos, claro, no se veía la distinción de los dos colores, muchísimo al pabellón de los turcos. Y entonces siempre estaban dando la brasa y los de Aragón se disparaban entre ellos, dejaban a otros que se acercaran, que eran los malos, o sea, siempre el tal. Entonces, ¿cómo lo solucionó? Pues muy fácil. Alfonso el Magnánimo cogió y dijo, vamos a hacer una señora de mar, y se va a llamar la señora de mar de Aragón.
¿Cómo es la Señora de Mar de Aragón? Pues es una franja roja, una groc amarilla y debajo otra roja. Y de lejos ya no se mezclaban y se veía perfectamente que eran de Aragón. Cuando Isabel II le pasa exactamente igual, pero por una cosa presupuestaria, que era las banderas de combate del ejército español eran blancas, con el escudo ese que hay ahora parecidísimo, se manchaban muchísimo, entonces salió una disposición, lo mismo, concurso para enseña nacional, y preguntaron, ¿por qué no ponemos la bandera de la flota española que diseñó su tatarabuelo Carlos III y la ponemos de bandera nacional? Y dijo Isabel, pues vale, y esa es la bandera española. O sea, la bandera española, y estoy para que se enteren un poquito algunos que no se enteran, es curiosamente la Señora de Mar de Alfonso el Magnánimo, uno de los más grandes reyes que ha habido en España, en este caso en Aragón. ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo te influyeron y cómo les recuerdas, Antonio? Pues yo me acuerdo mucho de mis padres. Mi padre tenía un sentido del humor extraordinario, era un gran escritor, un prosista en castellano muy bueno, buenísimo. Antonio Fraguas Saavedra. Saavedra, sí. Saavedra, sí. Un apellido. Novelista laureado, además, y bueno, tiene muchísimas novelas, hizo. Tuvo además la cosa de tener 9 hijos, ¿vale? Pero claro, eso es facilísimo, si es padre. Lo difícil es mi madre. Mi madre era una santa, nunca mejor dicho, porque nos tuvo que aguantar a mi padre y a nosotros 9, y eso es bastante complicado. Nosotros, toda la familia, casi toda la familia, nos dedicamos a, más o menos, a cosas de comunicación, ¿no? Excepto una hermana que tenemos que le llamamos la rarita, ¿vale? No voy a decir quién es, pero ella lo sabe, que es la única que no se dedica a estas cosas, ¿no? Bueno, tú eres el segundo de 9 hermanos. Sí, yo soy el segundo. A veces soy el primero, ¿sabes? Pero casi siempre soy el segundo. Depende de las chicas. Si es con chicas por el medio, soy el cuarto. Hablas de la comunicación, tu hermano Rafael, sí, un gran periodista, sin duda. José María. José María. José María, que es un experto televisivo de primer orden. Luego tenemos a María, mi hermana María. Luego tenemos a Isabel, que ha sido mucho tiempo de relaciones públicas, también ha estado mucho tiempo. Y luego tenemos a... Pues siempre se me olvida alguien, o sea que ya sé que ahora me estoy jugando aquí el bigote. Aquí pero, hay algunos, ¿eh? Sí, prácticamente todos nos hemos dedicado a estas cosas, ¿no? Y además con general buen sendero, ¿no? Y además la saga sigue, claro, porque ahora van los hijos, los nietos. Toño Fraguas, tu hijo. Claro, sí, Toño Fraguas también, pero a muchos, Pedro de Alzaga, mi sobrino, muchos, Enrique de Alzaga también, televisivo, Pablo Fraguas también, que se dedica a follones también de información, o sea, mucha gente. O sea, que de toda la familia podéis poner una empresa periodística, ¿no? Pues ¿sabes lo que es? Eduardo Souto, Antonio Souto también, que se va ahora a Estados Unidos. Bueno, siempre además hay nosotros siempre decimos que se pega una voz y aparece uno de la familia, ¿no? Sí. Prácticamente casi toda esta parte de aquí es la familia. O sea que... Son de la familia. Una familia que vivís en el centro de Madrid. Sí, ahora ya vivimos, mi mujer y yo vivimos en el centro de Madrid. Pero tu familia, cuando eres pequeño, vivís en el centro de Madrid. Sí, vivíamos detrás del Museo del Prado. Un día yo tenía un tío, el tío Montoro, que era policía, y era el que llevaba los pasaportes y tal y cual. Y mandaba muchísimo, porque era en aquella época, fíjate. Y un día, tío, me perdonas esto, pero lo tengo que contar. Pero es que yo le iba a acompañar, yo tendría como 10 años, era muy de noche, y él no sabía por dónde encontrar un taxi. Entonces yo le bajé hasta Cuatro Fuentes, ¿no? Y entonces cuando pasamos por el Museo del Prado, por una cañería, había un tío que bajaba en primer término y luego en segundo término había otro que bajaba. Y yo pensaba, mi tío es policía y se lo voy a decir ahora mismo. Entonces le dije, tío, están bajando 2 por ahí por la cañería. Y entonces me dijo, sigue y no les mires. Entonces yo me quedé absolutamente desolado. Y entonces le digo, cuando ya pasó todo, le digo, pero tío, ¿cómo no hiciste nada? Y dices, es que no llevaba pistola. Pero además iba contigo y siempre es más peligroso. Claro. Eras pequeño. Bueno, tú estudiaste en el Instituto Cervantes en Madrid. Sí. También en el Ramiro de Maeztu, en el Cervantes y en los Sagrados Corazones. A mí me echaron del Instituto Ramiro de Maeztu en segundo de bachiller
porque yo no me aprendí el catecismo. Era así de fácil. Entonces me preguntó el padre, se llamaba el padre Agustín. Y el padre Agustín además era luego, muchos de aquí lo conoceréis, porque tuvisteis que pasar por la calle de La Pasa, y era el que estaba en la ventanilla, era el padre Agustín. Bueno, pues este señor me preguntó, pero usted, ¿tú por qué no te quieres aprender? Digo, no, si yo, no es que no quiera, es que me parece que no vale para nada eso. La fe es una cosa que no tiene nada que ver con el catecismo. Uy, lo que ha dicho y tal. Llamó a mi padre fue y le dijo, es que su hijo no se quiere aprender el catecismo. Y mi padre dijo, pues me parece muy bien, pues a la fuera. Creo, Antonio, que así muy buen estudiante en principio no eras, ¿no? El peor del mundo. No, digo, bueno. No, yo era bueno, por ejemplo, en literatura, ¿no? En lengua. Pero, por ejemplo, mejor en literatura, porque, por ejemplo, yo ahora mismo me dices, pretendo perfecto, pues no me acuerdo, ¿no? No es que no me acuerde, es que no lo sé directamente. Pero yo lo que no valía, yo a los 10 años fui premio nacional de redacción, ¿sabes? Entonces a mí me dieron un premio que consistió en 7 libros de Richard Crowton, el de Guillermo, que fue el que a mí me marcó. Una curiosidad también, Manolo Vázquez Montalbán, Jaume Perich, Maruja Torres, o sea, todos los humoristas y literatos, Paco Umbral, todos que tengan algo que ver con el humor en España, de mi generación o de generaciones próximas, todos están en las fuentes bebidos de Guillermo, así de fácil. Fue para nosotros algo importantísimo. Literatura que sigue todavía siendo muy actual. Sí, bueno, totalmente. Y sigue siendo una gozada asomarse a los libros de Guillermo y... Totalmente. Hubo una época, fíjate que la juventud, o sea, que iban dirigidos para ellos, no les parecía aquello muy allá. Y sin embargo ahora, los pequeñitos, por ejemplo, yo tengo una nieta, Valentina, que tiene 10 años y se los lee con fruición, ya se ha leído 2 y además a toda pastilla. Sí. Es una literatura que no pasa. Tiene fecha de caducidad para nada. Bueno, ¿de dónde te viene a ti, Antonio, tu afición por dibujar? ¿Cuándo empiezas a dibujar? ¿Cuándo descubres que te gusta y que tienes cualidades? Bueno, pues yo de cualidades nada. Yo soy un dibujante pésimo. No. Qué humilde es, ¿eh? Que es verdad, yo no sé dibujar, ¿eh? Yo lo que sé hacer es una cosa que solo sé hacer yo, que esa es la gran ventaja. Entonces parece que bien dibuja, no, si siempre es el mismo chiste, casi. No, el cómic es el chiste, porque yo hago chistes, es hacer un cómic que dura toda una vida, pero cada día publicas una viñeta, ¿no? Pero yo, ¿cómo lo hice? Pues mira, yo estuve muy malo de pequeñito, tuve una cosa por un choque de vacunas, yo soy alérgico a las vacunas, y me produce además una gran cantidad de interferón. Yo por eso es muy difícil que esté malo de virus, nunca me cojo virus ni gripes de esas. Y bueno, el hecho es que yo estuve en la cama metido prácticamente un año, ¿no? ¿A qué edad? Pues yo tendría como 4 o 5 años. Y bueno, cuando me desperté, porque estuve un tiempo dormido, letárgicamente, me desperté con Cayetano Luca de Tena y mi padre charlando amigablemente junto a vasos de whisky al lado de mi cuna, porque el médico había dicho que la vida de la familia tenía que seguir alrededor de donde estaba yo para que yo me acostumbrara, porque yo estaba somne totalmente, yo no estaba dormido, pero que tenía que seguir las voces y tal. Por las noches se apagaba todo para que yo fuera captando la variación temporal y tal. Y cuando me desperté, lo primero que le dije a Cayetano Luca de Tena es: tú tienes otra corbata, ¿verdad? Y me dijo, sí. Bueno, 30, 40 años después, siendo realizador de televisión española, Cayetano Luca de Tena, que en paz descanse, un día se presentó en el estudio, yo era mezclador de imagen, iba a mezclar con él una obra de teatro y me trajo la corbata, que la tengo guardada en casa. Bueno, pues, ¿sabes lo que pasa? Que cuando llega una edad no puedes hablar de seguido, vas metiendo cosas dentro. Flashback, como en el cine. Bueno, pues el hecho es que mi madre, como no había papel en aquella época, había una hoja y aquello duraba. Yo sigo aún con una hoja encima de la mesa para apuntar cosas, le doy la vuelta por el otro lado, por los bordes de la hoja, todo lo que haga falta. Pues entonces mi madre cogía unos rollos de papel higiénico, que eran los únicos que había, que se llamaba papel higiénico El Elefante 400 hojas. Entonces lo ataba con una cuerda en un lado de la cuna.
Y entonces me daba un lápiz Joan Sindel, número 2, color madera, no había otro, porque luego con el tiempo hubo negro. Ahora cuando han echado esto de Amar en tiempos revueltos, que es una obra que pone Televisión Española para que las personas de la tercera edad que ponía no se duerman la siesta, que es muy mala para la salud. Porque todo el tiempo, pero ¿cómo lápices con contera de goma? Si no había, fumando emboquillado en el 56, te voy a dar así. Es continuamente así, ¿no? Bueno, pues lo que estaba diciendo era que ese lápiz, que era el único que había, y ni goma ni nada, ¿eh? O sea, entonces no se podía borrar y tenías que aprender a dibujar bien. Entonces yo iba dibujando, y según iba dibujando, iba echando el papel fuera de la cuna, ¿vale? Y entonces no sé el destino final de ese papel, pero sí es cierto que la tata María Pita Mateo Delgado Pascual, que era una tata que teníamos, que era una señora encantadora, un día cogió aquello y dijo: Antonio, ¿esto lo has dibujado tú? Sí. Toño, me decía, Toño. Y dice, eres un hacha. Y yo me pasé toda la noche mirándome a ver dónde estaba el filo, porque yo, claro, no me veía, ¿no? Y ahí empecé a dibujar. Entonces, luego ya fui al colegio, pintaba a mis compañeros, tomaba el pelo a los reverendos padres, en su caso, en los Sagrados Corazones, en el Cervantes también, en el Ramiro de Maeztu. Y ya cuando llegué a televisión, pues tuve la suerte de que un día estaban allí en la redacción de informativos, yo en aquella época estaba en Telecine, y nada, pintando siempre a mis compañeros en diferentes actitudes, nos reíamos las babas, y bueno, vio Jesús Hermida un día y me dijo, esto vale y tal, y Chumi Chúmez, que estaba al lado, dijo, sí, si ya te lo iba a decir yo, este chico vale, este chico va a publicar y tal, porque es magnífico. Y Jesús me llevó a Pueblo y ahí empezó el follón. Porque luego ya cuando llegué a Informaciones fue Jesús de la Serna, que Dios guarde muchos años, ojalá, persona increíble, igual que Jesús Hermida, por supuesto, pues ya me dijo, vas a hacer el chiste del periódico, del Informaciones de aquella época, y empiezas mañana. Me traes 4 o 5 para que yo pueda elegir por si las moscas, porque ya sabes cómo está la cosa, pero nosotros los guardamos, ¿eh? No, aquí no se censura nada, ¿vale? Y al día siguiente me presenté con 25. Y entonces me dice, si te he dicho 5, digo, sí, pero mejor es tener 25 porque la situación no está muy allá. No vaya a ser. O como dirías bueno, tú, porción casual. Porción casual. Y ya empezó ahí el follón, ya me fui a todos los medios cuando se acabó Informaciones. Estuve en Diario 16. Vamos por partes. Vamos, primero, no, pero es que no. Empecemos en Pueblo. Sí. ¿Dirigido entonces por quién en aquel momento? Emilio Romero. Está Emilio Romero. Sí, su director, Jesús de la Serna, y redactores jefes, Antonio González, Jesús Hermida y Juan Luis Cebrián. Esos eran los 3. Ahí vienes a publicar tus primeros dibujos. Sí, en la sección de Madrid, que era justamente la que llevaba Jesús Hermida. Hacía Mach Hermida, tenía también una sección él allí. Entonces yo hacía una cosa que se llamaba el cómic del oso y el madroño. Y bueno, era una cosa municipal totalmente, ¿no? Y ahí empezaron a funcionar, sobre todo la búsqueda de palabras y esas cosas, ¿no? El Pueblo, que entonces era un fenómeno muy popular, un periódico que vendía mucho, un periódico de la tarde. 400 y pico mil ejemplares al día, y era mucho en aquella época. Sí, sí. Y de Jesús de la Serna, que es un periodista, coincido contigo, es un gentleman del periodismo. Increíble. Es un periodista británico, español, pero británico casi en su propia concepción y en su aspecto físico. Luego dirigió Informaciones y tú te fuiste allí, como nos contabas. En Informaciones recordamos ya tus chistes de una manera mucho más clara. Sí, sí. Ya diarios y muchas colaboraciones y un invento que tú hacías ahí que eran los forgendros. Sí, y había también luego Javier Alonso Osborne, sí, otro excepcional periodista, que era, digamos, el gran jefe que tenía don Joaquín Valdés de 10 minutos. 10 minutos, sí. Bueno, pues también me llevó a 10 minutos. Pero te cuento una cosa que has dicho ahora. Jesús es una persona muy seria, pero muy encantadora, muy divertido, muy gentleman. Está harto de que todos digamos, tú eres mi padre profesional y tal, y de que le dejemos en paz ya de esas cosas. Pero hay una cosa que le hice yo hace muchísimos años, pues yo tenía, yo qué sé, te hablo de 45 años, en aquella época, que fue una foto de Jesús de la Serna, y le pinté, que era exactamente la foto, porque se la pedí que la hiciera Rafael el Moro, que era un fotógrafo que teníamos allí, Rafael Blanco.
Le hice una foto desde el punto, él no sabía para qué era, pero era el punto de vista exactamente de la famosa foto de Che Guevara, ¿vale? Entonces yo cogí la foto aquella en un 18x24 y le pinté la melenilla de Che Guevara, la boina y la estrella aquí, y entonces se la regalé, y abre el sobre, lo ve y dice, Dios mío, la guardé. Pero el otro día me ha contado Diego, su hijo, que la tiene la foto en casa. Le tengo que ir a ver un día de estos. Sí, sí. Bueno, ahí tienes ya tus chistes, empiezas ya con tu lenguaje muy particular, con tu concepción, tus personajes, que luego han ido evolucionando, luego veremos algún ejemplo también aquí proyectado, y ya la gente empieza a descubrir a Forges. Hay un humor nuevo, había humoristas clásicos muy buenos, tú has citado algunos, Chumi Chúmez, por supuesto Antonio Mingote, ahora te preguntaré por ellos, pero bueno, tú digamos que eres una vía nueva, un campo de experimentación en el humor gráfico diario en la prensa distinta. Es que es menos formal, menos formal. Y hay otra cosa que sí es importante en estos follones de... era una época complicada, ¿no? Entonces yo pensé, ¿qué ocurre? Que lo normal es que tú hagas el dibujo y luego haces un texto a lápiz que se compone en el periódico con unas linotipias, que eran unas máquinas, un follón increíble. Y yo pensé, a la hora de... Yo ya sabía cómo funcionaban los medios de comunicación de la época, ¿no? Entonces yo sabía que la rapidez y la prontitud y la premura y la exigencia y el horror vacui, albus, que tienen los redactores jefes... A que no llegue. A que no llegue, está blanco este cacho que meto. En un taller coges antes una plancha que no haya que escribir nada y la metes. Solución. Yo integré el fumetti como si fuera un cuento, un tebeo, ¿vale? Dentro de la viñeta. Le di una característica específica, más grande, más negro. Mi padre me había dicho, ¿quieres dedicarte a ser...? Yo como a los 12 años, sí. ¿Ser humorista gráfico? Sí. Vale, lo único que te pido es que tiene que verse que es un dibujo tuyo desde 15 metros. Entonces, desde ahí hasta los años, hasta 22 años, me pasé todo el tiempo, papá, ¿qué? A 15 metros. ¿Se ve que es un dibujo mío? No. Hasta que ya un día me dijo, sí, vale, pues ya está. Ese fumetti muy grueso. Claro, y eso era característico. Y era lo que hacía que el dibujo, sobre todo que estuviera integrado dentro en un periódico. ¿Qué pasa? Que hasta mucho después, ya Chumi, por ejemplo, ya empezó también luego a hacer el fumetti. Antonio Mingote, hasta el final de su vida, a veces ponía el fumetti dentro, pero generalmente ponía el texto debajo. Sí. Vale. Y eso siempre, pues yo, contra eso, Antonio Mingote, hay una anécdota de él, que era un ser increíble. Antonio era increíble. Después de estar años y años y años, Antonio, pero usa el fax, macho. Coges el fax, dibujas, lo metes, no sé cuántos. Estoy hablando del año 68. Yo tenía un fax así, que era casi a pedales. Pero ¿tú cómo lo haces? Pues yo hago el dibujo, le hago una fotocopia, si lo hago en grande, el mismo dibujo, lo meto en el fax y llega al periódico en el acto. Sí, pero es que eso es que es complicado, porque es una máquina, y yo de máquinas no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Si es tiro y tal, nada, nada. Bueno, año 1998, casi año 2000. Un día me encuentro a Antonio Mingote y me dice, Antonio, ¿qué razón tenías? Qué gran invento es el fax. Pero ahí le cogí. Digo, sí, pues tengo una cosa mejor aún. ¿Qué es? Digo, la informática. Entonces le cogí y le enseñé a escanear y a colorear a través de la informática. Y Antonio, tengo el honor de decir que todos los dibujos de su última época, todos estaban coloreados, los del periódico, con Photoshop, como había sido enseñado humildemente por este servidor. Con lo cual, para una persona tan manazas como era Antonio, según decía él, para mí es un orgullo. ¿Quiénes son tus fuentes de inspiración en el humor gráfico y quién has admirado más? A todos. A mí me produce un respeto tremendo cualquier persona que se enfrenta al folio blanco todos los días. Si es dibujando, si es escribiendo, no te digo ya si es ama de casa echando la cuenta del mercado, porque es un enfrentamiento que también va, ¿no? Yo me parece que es una cosa tan difícil y tan simple, porque si tú me dices, ¿cómo se hace un chiste? Yo no lo sé. Yo, por ejemplo, abro un periódico, veo un titular, ¿vale?
Y entonces ya automáticamente me sale un chiste. Si además en este país solo tienes que poner la radio, pones la tele, lees el periódico, oyes a la gente en la calle, si es que se oyen cosas que es de película de vaqueros. Tú dices, no, se me ha ocurrido que nada. Hay una famosa anécdota que es muy curiosa. Zaragoza, año 1990, me parece que era. Vale. Calle Zaragoza, domingo por la mañana, señor con chándal que va a coger el pan y a comprar el periódico. Y ve en la calle a dos propios que están empujando un coche que no arranca. Él les ayuda y se da cuenta, pone el periódico y el pan encima del coche, empuja y según está empujando se da cuenta que la matrícula de ese coche es la de su coche, pero no... Sí, pero ya veréis, pero no es su coche, ¿vale? Entonces el tío tiene la sangre fría de conseguir que arranque el coche, coge el pan, el periódico y sale corriendo a la comisaría de policía donde está su hermano de guardia. Manolo, que es que he estado ayudando a unos tíos a empujar el coche y era la matrícula de mi coche, pero no es mi coche. ¿Por dónde iban? Por el Paseo de los Fueros, no sé qué tal igual. Sale la policía, los trinca y eran unos etarras que tenían cargado el coche. Tú lo sabrás eso porque es una anécdota curiosísima. Con la matrícula doblada, como se decía. Exactamente. ¿A que os habéis creído que era un vacile que estaba contando? Para que veáis que la realidad muchas veces es mucho más real que la imaginación. Oye, Antonio, ¿cómo te bandeabas con la censura en aquellos tiempos? Pues un truco, es que había un lenguaje eufémico en general, que había una especie de compenetración y tú insinuabas cosas pero no las decías. Yo me acuerdo un dibujo que era una vez un poco complicado, ¿no? Franco había tenido una flebitis, había cedido el poder a Juan Carlos y al príncipe de España, bueno, y el hecho es que luego volvió a coger el poder. Entonces yo pinté a dos sentados en dos sofás y uno de ellos en dos sillones, perdón, y uno de ellos con una botella de champán. En aquella época no había cava, una botella, si no yo diría cava. Entonces una botella de champán y todo lleno de telarañas, ¿no? Y el otro le estaba diciendo, perdone, pero ¿qué es lo que espera celebrar con ese espumoso vino? Y ya está. Claro, en aquella época... Que quisiera entender, que entendiera. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurría? Que no pudieron decir nada. Pero, sin embargo, a mí, la única vez... Porque era un juego de neuronas. O sea, era emplear tal cantidad de neuronas que los que hacían de censores no pudieran hacer nada realmente, porque no podían hacer nada. Entonces, no había posibilidad de discusión, ¿no? La única vez que a mí me han tachado un chiste con un lápiz verde, que no era rojo, ya sabéis que era colorado en aquella época, lápices colorados, rojo, ¿no? Pues era uno que encarnado. Era también valía. La Olimpiada de México 1968, ¿vale? Y se veía a un agricultor que estaba cavando, ¿vale?, con la azada. Y detrás había un perro que le había quitado la boina y estaba haciendo como tiraba con la boina a disco, ¿no? Entonces, contestación del censor que lo tachó. Insinúa que todo el mundo roba a los agricultores. No publicar. Mente complicada la del censor. Entonces, claro, ¿qué haces en ese caso si no se puede discutir? Bueno, también hay una cosa, que muchas de las cosas que se dicen de la codorniz, todas aquellas famosas portadas de bombines, bombones, tal y cual, todo mentira, eso no ha existido nunca. Es una leyenda urbana porque la gente quería que eso pasara. Pero no ocurría. Claro, ¿cómo va a ocurrir? Si era imposible que publicaras eso, si te comías la edición entera. No estaba el precio del papel, además, para aquella época, para meterse en esos follones las empresas, imposible. Luego ya, a continuación, ese lenguaje eufemístico que creamos, pues ya se decantó en Hermano Lobo, por favor. Pero ahora te encuentras con una cosa, esas claves lingüísticas, por ejemplo, Jimmy Jiménez Cernau, que empezó escribiendo en Hermano Lobo, hizo un artículo que era un titular, era exactamente, era un enano rojo, era un enano malo. Entonces, claro, fíjate el eufemismo, ¿eh?
como era rojo, era malo, pero era enano. Si hubiera sido bueno, ¿qué hubiera sido? Azul. Luego, ¿quién era el enano azul? Fíjate, la deducción lo que había que hacer, él para lo que había que hacer. Le decíamos, pero bueno, ¿esto cómo te lo crees? Y decía, sí, la gente lo piensa. Bien, hicimos un recall de estos que hacen los publicitarios y efectivamente la gente lo había entendido perfectamente. ¿Eso a qué lleva? Que ahora coges un hermano lobo, ¿vale? Tú porque eras un crío, pero la gente de nuestra quinta... Yo leí Hermano Lobo. Sí, pero tú nada, sería deletreando. Muchas gracias. Nada, un amigo. Pero te digo eso, que ahora mismo yo cojo dibujos que yo he hecho y no sé de qué van. Pero en aquella época eran sí las claves de la época. Bueno, hablas de Hermano Lobo, una revista, un semanario que dirigió Ángel García Pintado. Ángel, sí, y que fue, de verdad, una de las manifestaciones periodísticas más célebres de aquellos finales de los 70, mediados de los 70. Ahí realmente había un talento inconmensurable. Sí, además fue una idea, la revista fue una idea de Chumi, ¿vale? Que fue el que nos aglutinó a todos, ¿no? Y Ángel, un eximio crítico literario y teatral, pues fue el que le nombró Chumi director y tal, vamos, la empresa, porque la empresa era la misma de Triunfo. De Triunfo. ¿No? Sí, estaban los Ezcurra, José Ángel Ezcurra allí. Bueno, y el hecho es que es un tío encantador y además, a partir de Hermano Lobo, le hemos ofrecido 80 veces dirigir a Ángel, a García Pintado, revistas de humor que han ido saliendo y tal. Nunca ha querido. Le digo, pero tan mal te tratamos. Dice, no, es que eres tan bueno que no os llegó la suela del zapato. Fíjate si será. Eso sí que es eufemismo. Pero fue un éxito extraordinario, porque conectó con la gente y con las ansias de crítica que había en ese momento en el país. Había una gran, digamos, necesidad de eso, ¿no? La gente se compraba el Hermano Lobo, además de para leerlo, había gente que se lo compraba para provocar por la calle, ¿no? Entonces se ponía el Hermano Lobo y pasaba por delante de la Dirección General de Seguridad a ver si le daban algo, ¿no? Que por cierto hay una anécdota para que veáis cómo era aquella época, que es una anécdota curiosa que revela cómo era aquello, ¿no? Un día de noviembre del año 1969 aproximadamente, un frío increíble, yo vivía en la Puerta del Sol, vivíamos en la casa que era de mi mujer, vamos, alquilada, donde vivía la familia de mi mujer, Pilar, y Pilar tenía un fiebrón tremendo. Entonces yo me bajé a la calle a buscar una farmacia de guardia, un vendaval de estos fríos de Madrid tal y cual, y al pasar por delante de la Dirección General de Seguridad, que era lo que es ahora el Palacio de la Comunidad de Madrid, Esperanza House, pues el hecho es que había un policía armado allí. Entonces viene una ráfaga de viento y la gorra se le vuela. Y el tío, ni corto ni perezoso, sale corriendo detrás de la gorra con la porra en la mano y dándole a la porra. Y entonces yo, claro, yo me río. Entonces va el tío, coge la gorra, se la pone y me detiene. Es que eras un provocador. Bueno, pues coge, me mete dentro y allí, delante de un comisario y tal, sus órdenes, señor comisario. Este señor se ha reído ha tomado babufa la autoridad y no sé qué, no sé cuánto. A ver, ¿qué ha pasado? Pues que se ha reído cuando yo estaba de servicio y tal. Dice, vale, espere fuera. Me dice, ¿qué ha pasado? Digo, pues mire, que es que ha venido una ráfaga de viento, se quedó la gorra y se ha puesto y me ha dado la risa y dice, ¿usted está loco o qué? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿No ve usted que si aquí ahora mismo eso le metemos aquí dentro, se queda usted aquí dentro? Bueno, pues va a salir usted con cara de compungido. Bueno, que esto enlaza con otra vez que tuve yo, que era don Rafael, era un magistrado del top del Tribunal de Orden Público que lo mató ETA, al pobre. Y este señor era muy duro, era un señor que era muy duro, y en aquella época a mí me denunció un señor que era ministro de Franco por un dibujo que hice, que era un bañista que se estaba ahogando y estaba diciendo nada de un discurso de petición de socorro, simplemente socorro como corresponde al recio laconismo de nuestro estilo. Mira cómo se ríen. Eso es parte de un discurso fundacional de la Falange, de José Antonio I de Rivera, que pronunció que era nada de un discurso de gracias, de agradecimiento, sino simplemente gracias como corresponde al recio laconismo militar. Yo quité el militar. Bueno, entonces este señor
que era un señor encantador, vamos, me refiero al denunciante, pues dijo que yo había preterido la palabra del fundador y tal y cual. Y entonces este señor, don Rafael, que no me acuerdo cómo se llamaba... Mendizábal. ¿Cómo? Mendizábal. No. Bueno, dejémoslo, don Rafael. Don Rafael. Don Rafael. Sí. Ya os lo diré porque yo me acuerdo dentro de un rato. Bueno, pues el hecho es que dice, a ver, usted pase tal, entro, el secretario allí. Su nombre tal, ¿es usted el autor del...? Sí, tal y cual. ¿Y qué ha querido usted decir con el tal y cual? Por aquí, por allá. Se queda así quieto y dice, espera un momento. Abre un cajón, digo, ya está, la perpetua, firma aquí tal, lo que sea, saca un libro mío y me dice, por favor, Chaparro. Gómez Chaparro. Me he acordado. Coge el libro, dice, se lo puedo dedicar a mi mujer, que es muy fan suya. Si no me ponen la perpetua, se lo hago. Total, que empecé a dar, le firmé y tal, y luego empecé a dar explicaciones y dice, déjelo. A ver, secretario, tome nota. No es mi intención la zaherir, bla, 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 hizo en la declaración. Firme. Yo la firmé y ya está. O sea, que eso te quiero decir que para que... Y luego otra cosa muy curiosa que me ha pasado también es, de estas cosas así de impensadas, ¿no? Estuve viendo a un programa en el cual un familiar muy directo de un almirante, presidente de gobierno español que murió en un atentado, estaba hablando, este familiar muy directo, en la cocina de su casa. Y este familiar muy directo tenía toda la nevera llena de chistes míos. Entonces creo que lo he hecho bien. Sin duda, sin duda. Una de las características de Forges siempre ha sido su compromiso. Ahora vemos en los chistes, no te olvides de Sahel, no te olvides de aquí, de Haití. De Haití, no te olvides. Sonríe, pero no te olvides, hay que ser solidario. Yo quiero que veas un vídeo que tenemos preparado, Humoristas por los Objetivos del Milenio. Sí. Y quiero compartirlo también con todos ustedes porque es sin duda una nota característica definitoria también de la forma de ser y de la ética personal de Antonio Fraguas. Perdón, siempre os diré que la televisión engorda, que lo sepáis. Esta es una manera de asomarse a la pobreza y al hambre que hay en el mundo. Es la mirada del español Antonio Fraguas, más conocido como Forges, quien a través de su humor gráfico plantea una forma de combatir la miseria. Como él, otros 13 dibujantes de 8 países de Iberoamérica han plasmado sus miradas irónicas, amargas, en ocasiones sarcásticas o incluso tiernas, para contribuir al primero de los objetivos del milenio, fijados por Naciones Unidas en la ONU hace 8 años. Bueno, diremos también que, y podemos compartir ese pequeño secreto doméstico, que has adelgazado 22 kilos. Sí, por eso digo que la televisión además es engorda, lo que tiene. Es verdad que engorda la televisión. Pero bueno, te veo muy en forma. Muchas gracias. Bueno, el compromiso forma parte de tu forma de ser, de tu personalidad, y eso también lo transmites a tus dibujos. Has hecho muchísimos dibujos y has cedido muchísimos derechos para apoyar causas humanitarias, y esta es una de ellas, sin duda. Hombre, yo creo que es que la gente que tenemos la oportunidad de tener un espacio que es muy visto, debemos, otra cosa es que tengamos la obligación, que eso no es así, pero debemos intentar por todos los medios, pues, estar, digamos, en ese... Ahora, precisamente, esta mañana he leído una cosa de que ha salido una ONG nueva que se llama No te olvides de Haití. O sea, así de fácil, porque lo de Haití es una cosa que se cuenta y no se cree, no se cree. O sea, por ejemplo, ¿por qué tú miras por Google Earth el mapa de la isla La Española y la parte de la República Dominicana es verde y la de Haití es oscura o parda? Porque no hay árboles en Haití, no hay vegetación. ¿Por qué? Porque todos los bates de béisbol de Estados Unidos y de Cuba, desde que se institucionalizó el béisbol como deporte nacional en ambos países, se ha hecho con árboles de Haití. Así de fácil, así de claro. ¿Qué ocurre? Que ahora ya los bates son metálicos. O sea, y ahora son metálicos y ya no son de madera. Pero se ha llevado por delante todos los bosques de Haití.
¿Cómo es posible que en el siglo XX haya una guerra en la cual los haitianos hablan creole, ¿vale? Y si hablan español, lo hablan con un cierto acento francés? Cuando Trujillo se dedicó en la guerra aquella a matar a todos los pobrecitos haitianos que estaban de sirvientes en la República Dominicana para crear una situación de agitación porque le iban muy mal las cosas, la palabra que te salvaba de la vida o te mataba era di perejil. Y entonces el pobre haitiano no sabía decir perejil, decía perejil, muerto. Esas son cosas que son de allí, son anécdotas, dos anécdotas. Vale, bien. Cuando en el año 1826 Francia reconoce a Haití, le pide a Haití como dinero, premio por haberla reconocido, 40 veces su presupuesto nacional de aquel año. Y ahí arranca toda la pobreza de Haití para siempre jamás. Algún día tendremos que hablar del cinturón del hambre que coincide justamente con la colonización francesa. El Sahel, Vietnam, ahora porque ha levantado, pero aquello era tremendo. Y ya no te digo Haití, que es la parte, digamos, francófona de allí. Eso son otra de las cosas que también hay que hablar. Hay veces que hasta los humoristas gráficos nos tenemos que poner serios. Y hay que estar serio con estas cosas. Y no hay que olvidarse nunca de ellas. No es una cuestión de compromiso, porque todos mis compañeros, siempre, por fas o por nefas, publiquen donde publiquen, se les ve el compromiso de lejos, siempre, porque somos conscientes de ello. Hay algunos que somos más precisos en ese compromiso, ¿vale? Pero también porque somos más mayores y nos podemos permitir las canas, ya sabes, que dan siempre un albur a esas horas para hacer las cosas. Hay una periodista que te ha llamado, por cierto, por teléfono justo antes de que entráramos aquí, Nieves Concostrina. Nieves. La Concos. Bueno, y Nieves no podía estar hoy aquí, pero sí que ha dejado sus preguntas para Antonio Fraguas. Bueno, no podía estar aquí porque si no está es que no ha podido entrar, no entrar. Porque estaba en la calle de Lista. ¿No? Ortega y Set antes Lista. Sí. Vamos a escuchar su pregunta. Hola Antonio, sorpresa. Vamos a ver, me piden que te haga unas cuantas preguntas. Y digo yo, Forges, ya todo el mundo sabe que es del catalán Fraguas. Eres nacido en Los Madriles, de mamá catalana, de papá gallego, y eres del Atleti de Bilbao. No lo entiendo. Me gustaría que me lo explicaras si puedes, que creo que ni siquiera tú puedes explicármelo. Y otra cuestión. ¿Por qué elegiste lo de Fraguas? Pasarlo al catalán, ¿porque querías más a mamá que a papá? Me gustaría saberlo. Y por último, esta pregunta es mucho más grave. Grave por cuestiones de seriedad. ¿Qué vas a hacer cuando el ministro Wert decida españolizarte? Y una más. Cuando decidiste tirarte en plancha al mundo de la fama, ¿por qué elegiste Forges? ¿Barajaste algún nombre artístico más? Simple curiosidad malsana. Qué baja es. Ya se ve. Sí, es bajísima. Bueno, pues lo primero ya lo hemos hablado, porque la elección del nombre. Lo segundo, no te lo puedo explicar. O sea, dice que como, si soy del Atleti de Bilbao, sí. Se le ha olvidado lo de Pilar. Nieves le llama a mi mujer tu particular. Me dice a mí, he hablado con tu particular y tal. Bueno, pues yo es que creo que soy español, o sea, así de fácil. Luego la otra, ¿cuál era? No, si habías barajado algún otro nombre. No, sí. no. Desde el primer momento fue así. Y no es por más mi mamá ni tal, es ser lo más imparcial posible. El apellido gallego en catalán. Ya está, así de fácil. Y ya quedó la cosa. Y luego ha faltado lo del ministro Wert. El ministro Wert. Vale. Pues es que yo creo que a lo mejor le voy a tener yo que acabar españolizando hasta el apellido. Que todo se andará. Te dejábamos hace un rato cuando hablábamos en informaciones, hemos hablado de Armando Lobo, hay que hablar del Mundo. Tú fuiste uno de los fundadores del diario El Mundo y antes Diario 16. Estuviste en Diario 16, que fue, después del País, el periódico que salió
justo en plena transición y que significó también un revulsivo. Fue primero de la tarde, luego ya pasó a la mañana, pero fue también un elemento de catalizador de unas ansias de una prensa distinta que había en este país. Tú estuviste ahí en ese periódico que dirigió durante muchos años Pedro J. Ramírez. Pues vamos a ver, esto es una cosa muy simple. Empezaron a preparar un teórico periódico, a mí me avisaron, entonces bueno, nos reunimos 7 personas, los que empezamos el periódico y tal, y se hizo una especie como de ideario de cómo iba a ser el periódico, que era un ideario que era perfectamente asumible por cualquier clase de periodista. Hablamos del Mundo. ¿Perdón? Hablamos del Mundo. Del Mundo, sí, sí. Empezó el periódico a funcionar, funcionaba muy bien, perfectamente, y cuando, a un cierto tiempo yo vi que había cosas que siempre las achacaba en mi buena fe, como siempre ha sido, y además creo que era así, a lo que es el devenir, no, vamos a hacer como el señor de Guindos, a lo que viene siendo el devenir periodístico, ¿vale? También puede ser a lo que es el devenir periodístico, no al devenir periodístico mismo, porque si no se dice al devenir periodístico, no, hay que decir a lo que es, a lo que viene siendo. Bueno. Y digo esto porque había algunos lapsus y unos follones y tal y cual, y ya llegó un momento en que había una gran conculcación de aquellos mandamientos que habíamos hecho al principio. Y entonces, a mí no me gustaba aquello, fui a hablar con Pedro, le dije, mira, yo creo que esto no es así, no es lo que habíamos hablado. Él me dijo, pues mira, yo creo que sí, tal y cual. Yo dije, pues mira, creo que no, y adiós, muy buenas. Así fue. Y así fue todo, eso fue todo. Estuve un año prácticamente sin publicar en ningún sitio, y ya llegó un momento que lo del País empezó a orearme por la cabeza y tal y cual. En realidad yo no estaba en el País por una cuestión absolutamente, lo voy a contar ya ahora porque ese a toro pasado. Cuando se fundó el País aún seguía informaciones. Sí. Y a mí Jesús de la Serna me dijo, Antonio, nos vamos a ir todos al País. Os quedáis en informaciones 2 redactores jefes, que eran Eduardo Barrenechea y Antonio González, y tú. Porque si os vais, informaciones se hunde. Entonces yo hice lo que tenía que hacer y ahí me quedé. Luego, ¿qué pasó? Que ya cuando se acabó informaciones y tal, pues ya el País estaba muy lanzado, estaban ya Peridis allí metido y Máximo y tal, y claro, ya no era llegar allí, pues, esto no se hace y tal y cual. Y yo me busqué la vida por otro lado, pero me hizo mucha gracia porque después de muchos años, cuando recalqué en el País, me dijo Juan Luis, hombre, ya ha vuelto nuestro enviado especial. En fin, eso fue más o menos el tinglado. Yo sigo hablándome con Pedro, ojo. Yo nunca en la vida he tenido la menor con él de otra cosa que no haya sido esa, no discusión, porque tampoco fue una discusión, sino simplemente una discrepancia profesional. Lo que se llama diferencia de caracteres profesionales y ya está. ¿Y la etapa de Diario 16 cómo la recuerdas? La etapa de Diario 16 es muy divertida. Ahí fue donde Nieves con Costrina entró siendo una cría y entró además en el archivo. Entonces nosotros nos dimos cuenta que era un genio, todos. Ya sabes tú además que en los medios de comunicación, contrariamente a lo que, ahora no sé qué es lo que pasa, ¿no? Pero contrariamente a lo que ocurre en otras profesiones, cuando ves que hay alguien que entra que vale, se intenta por todos los medios que siga para arriba, ¿eh? Bueno, pues Nieves fue, vamos, una bendición, porque era una mujer encantadora y además de las poquísimas de la época aquella que estaban dentro de las redacciones, que se podía perfectamente confiar en ellas en cuanto a la elaboración de un cometido. O sea que tú le decías a Nieves, tráeme todo lo que haya del Negus de Abisinia, y venía con un camión de información, directamente. Pero Nieves, eso no es todo, eso es excesivo. No, tú has dicho todo, pues todo. Eso quiero decir, no es que no hubiera gente que era muy buena y tal, pero había gente que a lo mejor cogía menos, ¿no?, del Negus. Entonces, el periódico aquel fue un periódico muy divertido. ¿Cómo acabó el periódico? Acabó mal. El pobre Juan Tomás de Salas tuvo ahí unas situaciones complicadas. Yo no sé qué es lo que pasó, pero yo desde luego me tuve que ir del periódico porque no podía seguir allí. ¿Y tu etapa en el País? ¿Cómo la vives? Pues es una etapa, yo creo que es el final profesional, y es una etapa
en la cual he seguido teniendo siempre la misma suerte, que en la vida nunca, jamás, ningún director que he tenido, ni en tiempo de Franco, ni ahora en la democracia, nunca en la vida, ningún director que he tenido me ha dicho este chiste no sale. Nunca, jamás. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, es que hay un truco que es muy simple. Vamos a ver, el director de un medio de comunicación, sobre todo de un periódico, es un currante como tú, solo que está mucho más pringado que tú, hablando en plata periodística, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí, tiene muchas responsabilidades, le pagan un dineral, todo lo que quieras, me parece perfecto, pero no vive. Y tu deber de compañero y colega, aparte de que sea tu jefe, es no ponerle la vida más difícil aún. ¿Se puede decir todo en la prensa? Sí. ¿Se puede decir todo con el humor gráfico? Por supuesto. Pero hay que decirlo bien dicho. Y cada vez que lo tienes que decir bien dicho, tienes que emplear una cantidad de neuronas que hasta la propia circunstancia que esté metida en ese ajo, que puede ser la banca, los políticos, los no sé qué, lo que sea, da igual, diga, hay que ver qué gracia tiene y cómo lo ha dicho el jodido, con perdón. Oye, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Entonces, ponérselo fácil al director. Y eso es lo que se llama, yo llamo la cadena neuronal, que tienes que tener una cadena neuronal que a lo mejor te estás pensando el chiste que se te ha ocurrido a las 8 de la mañana, hasta las 2 de la tarde no te pones a dibujarlo porque no le has dado la... Y hay veces que no llegas y se nota, yo lo noto, yo digo, mira, aquí no estoy yo fino. Hay días y días, claro. Claro, hay días y días. ¿Cómo vives, Antonio, la crisis de la prensa? Veo una cosa que se llama lógica. Es una crisis lógica. En estos momentos, imagínate, pongamos por caso, que hace en Maguncia, en plena Edad Media, ya casi moderna, había un señor que se llamaba Gutenberg que inventó una cosa que se llamaba libro electrónico. ¿Vale? Y en estos momentos, en Corea, unos jóvenes científicos han inventado, fíjate qué cosa, oye, una cosa que es la máquina más perfecta de la historia. ¿Cómo se llama? Libro. ¿Cómo? ¿Libro solo? No electrónico, no. ¿Y cómo es? Pues son unas tapas que tienen unas hojas, no gasta electricidad, no se borra, no se deteriora, no te lo roban. O sea, sobre todo ahora no te lo roban ni loco. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso es la máquina más importante que ha habido en la historia, inventada por el hombre, el libro. Bueno, pues con toda la perfección le sale, por ejemplo, el libro electrónico. Bueno, pues ¿qué pasa? Si es que no tiene nada que ver, son dos cosas distintas y la función es la misma. ¿Cuánto va a durar el libro convencional? Toda la vida. Cuando digo toda la vida no digo la mía, digo toda la vida. Lo que pasa es que se especializará en una serie de contenidos. Te cuento, este verano, por ejemplo, yo me he leído Crimen y Castigo en un ebook andando por en medio del campo, en un ebook. Te lo puedes hacer tranquilamente, no es el tocho. Imagínate Guerra y Paz. Claro, ¿qué pasa? Que yo lo que creo es que va a haber una especificidad de contenidos para el libro electrónico y para el libro normal y corriente convencional. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. El libro electrónico, por ejemplo, para el cómic es maravilloso. ¿Y sabes lo que va a resurgir con una potencia tremenda por el libro electrónico? La poesía. Está hecho para los poetas, el libro electrónico. Es justo lo que hacía falta. ¿Qué pasa? Que nos tenemos que habituar. Tú dices, ¿qué va a pasar con la prensa escrita? ¿Qué está pasando en realidad? No, ¿qué está pasando? No pasa nada más que lo normal. La prensa va a acabar siendo un receptáculo semanal en el cual va a haber un contenido exhaustivo y desarrollado de las informaciones que ha habido durante la semana. Esto ya está en Estados Unidos en varias publicaciones. ¿Y dónde está la prensa ahora? Donde la vemos ahora. Por cierto, que tú eres muy activo en Internet. Utilizas Internet, estás en Twitter, tienes tropecientos mil seguidores. Mucha familia. Tienes forges.com. Eres un amante de las nuevas tecnologías, lógicamente. Sí, creo que es lógico que debemos estar al loro, ¿no? Última Lora. Última Lora, por ejemplo, que es una sección que hago yo en Twitter. Bueno, pues
yo creo que es que tenemos que hacerlo, hombre, si es lo nuestro, es nuestra profesión, ¿no? Es maravilloso. Eso de que se te ocurre una tontería, una lo que sea, ¿no? Y pues yo qué sé, por ejemplo, el día que ficharon al señor Rato para Telefónica, a mí se me ocurrió poner más aún, última hora, más aún. Tras el fichaje del señor Rato, Telefónica ficha al señor Mourinho. Bueno, no veas lo que se pusieron los del Madrid. No, antes era todos... Ahora no. Ojalá se lo llevaran. Se va por barrios. Bueno, hablas del país. Le hemos pedido al país que nos deje un poco entrar en tu viñeta. La viñeta de Forges por dentro. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Yo dibujo lo que me parece que está en ese momento de, digamos, de relevancia, y si no está de relevancia, por lo menos a mí no me lo parece, ¿no? Normalmente, cuando voy a dibujar, ¿sabes?, apago la radio. Porque si es música clásica me pongo a dirigirla. Se puede decir todo, prácticamente. Pero ¿qué pasa? Que hay que decirlo con un empleo de neuronas que quita de en medio la chabacanería, la gracia, la sal y tal, todas estas cosas, que eso es una impronta que no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo. El humor es otra cosa. El humor es otra cosa, efectivamente. Yo creo que sí, sí, sí. Mucha gente lo confunde con la gracia, por ejemplo. Y la gracia es una de las partes lejanas, además, del humor. El humor es una forma de pensar, ¿no? Una forma de... Yo creo que el humor, además, es de todos. O sea, aquí ahora encima de todos nosotros hay una especie como de nube, ¿sabes? Y los humoristas lo que hacemos, los gráficos y los otros, da igual, es coger un trocito de esa nube que es de todos nosotros y enseñarla. Y es recordar eso que tenemos ahí arriba. Oye, mirad esto. Y eso es... yo, por ejemplo, cuando hago un chiste, en el momento que lo he hecho, yo ya no es mío. Y yo lo veo y me río. Mi mujer, cuando me estoy riendo, dice, ya está tu padre o leyendo El Quijote o viendo un chiste suyo. Bueno, vamos a ver los chistes de Forges a través del tiempo. Hemos cogido 4 viñetas, porque claro, ha cambiado tu propio estilo también. No dibujabas los mismos personajes ni de la misma manera. Entonces tenemos un primer chiste del año 1973. 73. Franco vivo. Y estos son 2 estudiantes. Tú mismo puedes leernos el bocadillo. Ayer mi padre llegó a casa dando grandes y eufóricas voces de apertura, apertura. Y dice, ¿de qué fue? Y dice, de whisky. Este pasó. Este pasó, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que aquí, por ejemplo, esto te lo quiero decir, este chiste se puede repetir continuamente, pero tienes que cambiar la bebida y la palabra, o sea, lo que gritaba. Sí, claro, ¿vale? Ya no es apertura, apertura. Eso es. Ahora, por ejemplo, hay que decir pacharán, que se lleva más, y luego en vez de apertura, apertura, ha dimitido, ha dimitido. Por ejemplo. Bueno, esto es año 73, conviene que sepamos dónde estamos. Año 81, diario 16, aún no ha ganado el Partido Socialista, gobernaba la UCD, y esto es lo que dice el niño. Pues eso, ¿qué os pasa a los mayores que lleváis una semana todos de acuerdo? Pregunto desconcertado. Pero no me acuerdo porque era esto, ¿ves? Esto, sí. Claro, algo pasaba. Bueno, pasaban muchas cosas, o sea que tenía, sí, seguramente tenía mucho sentido. Año 81. Año 81. Ah, claro, claro, pues ya está, clarísimo. ¿Eh? Es la manifestación después del golpe de Estado. Claro. Ese es el chiste. Luego nos venimos al año 2003, ya El País. Lo de la subida de precios en el mercado, de los precios en el mercado es increíble. Por ejemplo, estos cascotes de medianería ya están a 8 euros el kilo y serán transgénicos.
Dice, seguro. Sí, reíros, pero ya. Que os coméis. Y este es el primer chiste de Forges en el año 2013. Sí, sal ya, Vicente, que te juro que estamos en 2013. Dice, seguro. Mira, ahí hay una, en el televisor... Si se me pones Amar en tiempos revueltos, alguna cosa. No, lo que sea, pero es que ahora pone, última hora, muy urgente, proclamada la reina de la gamba en Punta Umbría. Esto es un gag que ya me han llamado dos compañeros viejos de la tele, porque siempre decíamos en el telediario de tele que era todos los días la reina de la gamba en La Coruña, en Punta Umbría, donde fuera, la reina del percebe, no sé, era la información que había en aquella época en la tele, ¿no? Y era un poco llamar la atención ahora, no vaya a ser que pase lo mismo. Bueno, Vicente ya no es Mariano. No es Mariano. No. Era Mariano y Concha. Claro. Y tú dijiste que cuando gobernó ya Mariano Rajoy que cambiabas el nombre. Vos lo advertiste. Sí. Y me dijo el señor Rajoy, pues le agradezco mucho eso. Ya cuando acabe su gira, entonces ya volverá otra vez. Volverá Mariano. Claro. Es así. Eso es. Lo dijiste, lo estás cumpliendo y se lo dijiste al presidente del gobierno. Además. Eso, sí. Y además dijo que muchas gracias, agradecido. Sí. Bueno, hay una etapa que ha estado sobrevolando toda esta conversación, que es tu etapa en Televisión Española. Tú estuviste en Telecine, fuiste técnico de sonido, mezclador y coordinador de estudio. Y hay una anécdota que yo no me resisto a que cuentes a nuestros asistentes a esta conversación, porque un día, hablando con Forges hace unos años, me contaba lo que le ocurrió en el Palacio del Pardo, en aquella época. Había un ingeniero en Televisión Española, don Manolo Rodríguez, ya después pasado el tiempo, que fue realmente el que inventó el Paseo de La Habana, Prado del Rey, el Pirulí, uno de los ingenieros pues, más competentes en telecomunicaciones en este país. Que para probar la ingeniería le teníamos que dejar encerrar en un despacho para que estudiara. Y un día os llaman del Pardo. Sí, entonces había una línea directa con el Pardo. Truco además, que además no se controlaba nunca y se empleaba mucho para en un informativo llamar desde la calle y decir Casa Civil de Su Excelencia. ¿Quién ha dicho que el presidente de Estados Unidos es Nixon? Pero si es que Nixon. No es Nixon, es Eisenhower, que hacía ya 6 años que no era... Bueno, pero esa línea no se sabía nunca si era verdad o mentira. Llaman y dicen, se ha roto el televisor de Su Excelencia. Y entonces sale rápidamente... Y llaman a Televisión Española. A Televisión Española, en lugar de nada al técnico, no. Y Franco tenía, en el Pardo, tenía un televisor muy grande, enorme, cuadrado, que tenía un trípode en el suelo de caoba todo, era marca Marconi, y giraba, o sea que estaba en medio de un salón y se podía ver de todos los lados, ¿no? Entonces tiraron de lo primero que hubo, era en pleno verano, y yo iba vestido, os recuerdo a Jacques Brel y toda aquella gentuza, yo iba vestido con un pantalón marrón, sandalias franciscanas, niqui de barco, el cuello, manga corta, y con eso, todo marrón, para allá, y fueron un ingeniero, un ayudante de ingeniero, un técnico superior y yo que era el oyesbés, que yo os he dicho lo que era, ¿vale? Yo llevaba las herramientas. Herramientas adecuadas. Que llegamos allí y nos mete un edecán dentro. A la vuelta, al salir, había una radio, y en la radio esa era una radio enorme, que mi padre había tenido una igual. Y le pregunté al edecán que era un sargento de la Legión, digo, oiga, ¿esta radio? Y dice, esto es una radio que tenía aquí Su Excelencia y tal, ¿pero la usa? Dice, no la usa. ¿Y desde cuándo no la usa? No, miro y veo que en vez de poner Radio Berlín, que es lo que tenía que haber puesto, pero impreso en alemán, ponía Die Kapitalen Europeiche o algo así, capital de Europa. Y digo, ¿por qué ponen capital de Europa? Dice, no, es que es Berlín. ¿Y desde cuándo no la oye y tal? Dice, desde que los rusos entraron en el búnker. Esto lo he visto, ¿eh? O sea, no Era un regalo la radio, ¿no? Bueno, de la ordenanza. Eso fue, digamos, después ya. Pero antes llegamos allí y encima, un dato que hay, que es que yo no vi un libro, ¿vale? Así de fácil. A lo mejor no nos pasaron por la biblioteca, pero los únicos libros que había eran, encima del televisor, Memoria hidrográfica de la cuenca del Guadalhorce. Memoria de Altos Hornos de Sagunto. O sea, todo eran cosas de esas que eran folletos y tal, mapas que se sacaban así y tal. Bueno, entonces el ingeniero Manolo Rodríguez coge aquello que había encima y sin volverse me dice, toma, Toño.
lo da y Franco, que estaba detrás, que yo no estaba, lo coge. Y entonces empieza a andar hacia una mesa y yo detrás, porque eso sí, yo era muy educado y sabía, vuecencia, por favor, déjeme a mí, yo lo cojo. Y dijo él, no hace falta, ya lo llevo yo. Bueno, total, que el hombre lo llevó allí y entonces, bueno, antes a la entrada nos había dado la mano. Y yo os voy a decir lo que yo sentí. Vamos a ver. Yo os quiero decir que yo cuando Franco se murió, con todo el respeto para el que lo haya hecho, yo ni brindé ni nada. Yo me parece que es un ser humano que se ha muerto, pues se acabó, así de fácil. Pero sí os digo que era una persona muy rara, ¿vale? No tenía ninguna clase de magnetismo para nada. Estaba vestida de marrón, curiosamente, pero con raya vertical, o sea, un traje propio de él, digo yo, por como yo no le he visto nunca ese traje nada más que allí. Su corbata y tal y cual, y estaba pegado en una pared. Entonces no irradiaba nada, y cuando dio la mano tenía una mano muy fría, muy helada. Era como si te hubiera dado la mano con todo el respeto, un besugo o algo así. Pero no lo digo en mal plan, de verdad, era una cosa muy... Hola, 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 tal, no sé qué. Bueno, total, que aquella fue la leyenda y la historia. Eso se ha corrido... Y ya automáticamente el hombre que hizo cargar a Franco era yo, pero yo sí, no hice cargar nada. Si yo me deshacía en mantequilla, vuecencia reverendísima y tal, pero no me hizo caso. No fuera a ser. No fuera a ser. Eso es, de verdad es una cosa muy curiosa ver a una persona tan importante como era aquella en la época y que no irradiara ninguna clase de nada. O sea, era incluso al revés, o sea, era negativamente... presencial, por decirlo así. Una anécdota para la historia, la que vivió Forges en el Pardo. Eso lo puedes contar a tus nietos, cuando estudien a Franco en los libros de historia. Me llamó siempre mucho la atención una cosa, Forges. Aquí estuvo hace unos meses en este ciclo Martín Berasategui. Sí. Y le preguntaba por la relación que tienen tan excelente con el resto de cocineros vascos y no vascos. Y se lleva muy bien con Ferran Adrià y, por supuesto, muy bien con Pedro Subijana y con Juan Mari Arzac. Se llevan todos muy bien, se quiere mucho. Y con vosotros pasa un poco lo mismo también. Tú hablas con un humorista gráfico y habla muy bien del resto. Os lleváis bien, tenéis, como diría un joven ahora, tenéis buen rollo, tenéis buen feeling y estáis compitiendo en el kiosco. Mira, tú sabes, por ejemplo, los cocineros. ¿Tú sabes la historia de los cocineros? ¿Por qué se llevan bien todos? Entonces, es una cosa curiosísima. Había un almirante, el almirante liberal Lucini, que era el jefe del distrito naval de Cartagena. Y este señor era el que tenía que bregar continuamente con la flota de la OTAN. Porque la OTAN no está por arriba, sino que está en el Mediterráneo para arriba y para abajo. Entonces, este señor, que no sé si se ha muerto, creo que no, Ángel Liberal Lucini. Bueno, pues este señor se enteraba de quiénes eran los buenos cocineros que iban a la mili. Y los cogía a todos. Y prácticamente casi todos empezaron a ser grandes cocineros en Cartagena, sirviendo comidas a los de la OTAN para que les dieran rabias. O sea, claro, los barcos que teníamos no eran muy allá, pero eso sí, unas de construcciones... Que ríe de tú. Entonces, me parece que el primero fue Arzac. Han sido todos, todos, porque también este chico, el del bully, Ferran Adrià. Ferran también ha estado. Todos han estado con él. Bien, ¿qué pasa? Cosa de la mili. O sea, hicieron la mili en Marina. ¿Qué ha pasado con los humoristas? Que nosotros hacemos la mili en la actualidad. Y no sabes lo que une hacer la mili en la actualidad. No sabes esos codos. Cuando digo en la actualidad informativa, claro. Esos codos todos los días, esa hoja en blanco, ¿vale? Esa premura de tiempo, que sabes que están esperando, y que están esperando, y que están esperando, y que bajas a por el pan y subes corriendo, y tal, y a ver si se me ocurre más de darle otra vuelta y no sé qué, pero podría ser que no tal, y de repente cuando lo tienes todo armado, tienes internet abierto, y en la primera de lo que tienes abierto, te ha cambiado totalmente el panorama. Aquel viejo truco que teníamos en los periódicos de papel, que por la mañana pasaba todo y lo que decía el telediario era lo que de la hora de la comida era el titular de cabecera del día siguiente, ya no. Se ha acabado. Esa mili de lo actual
une mucho, por eso nos llevamos tan bien todos. ¿Ha habido algún día, Forges, que no hayas tenido una idea clara para el chiste que hayas sufrido porque no se me ocurre nada? ¿O no estoy con... No. Yo, afortunadamente, no. Y cambiar el chiste supongo que es frecuente. El que mandes un chiste al periódico, sí, no sé qué hora lo mandas, pero que después la actualidad te obliga a mandar otro. Sí, nosotros en el periódico, yo no voy nunca al periódico, de hace ya muchísimo tiempo, voy una vez al año, cosas así, y yo mando el chiste y sé que hasta las 9 de la noche lo puedo levantar para la edición nacional. Pero si, por ejemplo, lo puedo levantar también para Madrid o para Barcelona, para Cataluña, pero siempre y cuando ya sepa que no es nacional, o sea, que no va a salir en Galicia o en Sevilla o lo que sea. Y yo tengo un buzón y yo meto el chiste, o sea, aviso, oye, que el que he dado que no vale, que mando otro, ya está. Pero a mí nunca me han dicho, hasta ahora, no me han dicho nunca, ese no va, lo que te he dicho antes. Ahora, yo me lo curro, por eso. Currante nato, sin duda. Bueno, pues un compañero tuyo dibujante que comparte contigo cada día pues afanes creadores en el país, José María Peridis, arquitecto y dibujante, y un excelente caricaturista, ha dejado también su mensaje para ti en esta tarde. Bueno, Forges y yo hemos sido vecinos doblemente, hace muchos años y ahora. Amigos, compañeros de la información y ahora compañeros del país. Y yo soy el único humorista que le ha hecho una casa a Forges, pequeñita. Antonio, ¿por qué vendiste la casa de Santa Teresa, por Dios? La casa de Santa Teresa, que habíamos rehabilitado con tanto sufrimiento, tú y yo. ¿Por qué la vendiste, Antonio? Díselo a la gente. Bueno, y si no te basta con esta pregunta, querido Antonio, cuando yo te conocí en Pozuelo, tenías una perra muy triste, una perra larga, con una salchicha que se llamaba Jimena, Doña Jimena la llamabais. ¿Qué fue de Doña Jimena? Que fallecería, lógicamente, por la edad. ¿Por qué no tienes perro, Antonio? Si a ti te cuadra ir a comprar el pan, comprar el periódico en el kiosco y pasear con el perro. No te veo pasear con el perro. Cómprate un perro, Antonio, pide un perro. Adopta un perro. Es que es genial, es genial. No, además es que está dando siempre... Es que estamos... Vamos a ver, nosotros ahora mismo, te puedo decir que no sé si hay en la familia, ¿no? 5 perros, ¿vale? No en mi casa, los tienen mis hijos. Pero claro, mis hijos viajan, lo que sea, perro que te quedas, pero estamos todo el día con el perro. Entonces, hay veces que no estamos con perro y Pilar dice... Pues el caso es que a lo mejor nos vendría bien un perro. Y él en cizaña. Yo digo, vale, pero yo no me comprometo a sacarlo todos los días. Estamos en ese tinglado, ¿sabes? De cómo es la cosa. Con Doña Jimena hay una anécdota muy curiosa. Vosotros sabéis que en todas las comunidades de vecinos hay uno que es muy pesado, muy molesto y que se dedica a incordiar a la gente. Bueno, pues nosotros teníamos en esa urbanización donde dice Peri, teníamos uno que era muy pesado, muy molesto y tal. Y Doña Jimena era una Basset Hound, larga de estas, que era muy suya, bajita, y los niños se comían el bocadillo cuando venían del colegio, por ahí por la urbanización. Y Doña Jimena, hábilmente, como estaba a la altura de su mano, les quitaba el bocadillo. Y en una junta de vecinos, en Ancio, después de que teníamos la piscina que se salía, que se había caído una pared, todo, yo quiero una cuestión de orden y tal y cual. Y pregunta, Antonio, ¿se puede saber por qué tu perra se come los bocadillos de mis hijos? Y digo, pues por cierto, no le pongas nocilla en el bocadillo que le sienta fatal para el hígado. Ay, Dios mío. Y este pobre hombre pues ya no me volvió a dirigir la palabra. Yo sí, yo a él sí. Qué poco sentido del humor. Claro, hombre, pero es que bueno. Lo ha dicho para que yo lo cuente, ¿eh? Lo ha dicho Peri eso. Y la casa de Santa Teresa la dejamos pues porque nos cambiamos de Pozuelo a Madrid y lo que nos dieron de Pozuelo, que no fuimos enloquecidos, pues entonces nos faltaba dinero y tuvimos que venderla. Por eso ya lo confieso. Bueno, premios. Tienes todos los premios y más, algunos muy queridos por ti. Tú eres un currante y tienes la medalla al mérito del trabajo. Sí, pero eso es por todo el gremio, ¿eh? Yo todos los premios que me han dado es por el gremio. O sea, el gremio se merece el premio del trabajo. Y del Bellas Artes. Lo ha currado. Y el de Bellas Artes ya no te digo. Lo que me lo han dado a mí para decir, vamos a ver, ¿cuál es el menos artista de todos este? Pues mira, para que no se protesten los otros. Sería, pero luego tú tienes esa gala y no te has presentado nunca a ningún concurso. No sé. ¿Y has tenido algún premio de no presentado? Sí, siempre, todo premio que me han dado, me lo han dado sin que yo sepa que me lo iban a dar. Me han llamado luego, oye, te vamos a dar este premio, vale, pero yo no he dicho, mire qué bien escribo yo. No.
Y tienes un premio muy reciente y muy curioso. Forges a veces pinta, como saben ustedes, en sus dibujos, sus chistes, a muchísima gente. Y no sé si medio centenar de veces en tu vida has sacado al Orfeón burgalés. No al Donostiarra, sino al burgalés. Y el burgalés acusó recibo de esta gentileza tuya y te premió. Sí, bueno, es que es muy fácil hacer chistes con el Orfeón burgalés, porque no tienes que poner nada más que un psiquiatra y en el sofá, en el diván, está todo el Orfeón metido allí. Total, que me dieron el premio de socio de honor y no sé qué. Y yo les hice un regalo, que es una cosa que os voy a enseñar ahora, un momentito. Les hice un regalo que era un regalo pues bastante curioso. Vamos a ver cuál es esta. Aquí está. Y el regalo bastante curioso era una composición que hice yo, la letra del himno nacional de España, pero con todas las provincias, ¿vale? Y entonces, ¿cuál no es mi ilusión maravillosa cuando ayer, mirad por dónde, recibí lo que ellos habían hecho, una maqueta, porque van a grabarlo en el monasterio de las Bernardas en el mes de marzo, pero hicieron una maqueta que tenemos la suerte de poderla escuchar aquí. Ahora os pido disculpas porque el sonido no es muy bueno, pero que está grabado pues con un iPad, ¿vale? Bueno, aquí hay, aparte de una primicia, una noticia, porque el himno de España ya tiene letra. Y nadie va a discutirla. Bueno, además es verdad, es que yo creo que nadie puede decir nada. Ha habido una variación de estrofa ahí, pero es que bueno, ya sabéis que los músicos son muy suyos. Improvisan a pero bueno, es muy sencillo y es muy fácil, pero a mí me ha hecho mucha gracia el poder ayudar un poco digamos, a esta forma de cantarlo. A ver si ya lo podemos cantar alguna vez. Cuando nos den alguna medalla olímpica, ganemos un mundial, cantamos. Bueno, estamos terminando y yo quiero pedirte dos cosas. Una que es común a todos los invitados y otra que es específica para ti. Y la común es que nos dejes 3 propuestas de Antonio Fraguas, 3 propuestas de Forges para mejorar esta sociedad. Esto se lo preguntamos, se lo pedimos a cada uno de los invitados. Pues mira, yo, Antonio, te voy a contestar de una manera muy clara. Yo lo que pido, por favor, a toda la gente que estamos aquí, que nos hagamos nuestras 3 propuestas individuales. Todos tenemos 3 cosas que sabemos que tenemos que llevar a cabo. Decía Albert Schweitzer que solamente con pensar en un problema, aquellas personas que dicen, ¿qué voy a hacer yo con lo de Haití? ¿Qué voy a hacer yo con la crisis? ¿Qué voy a hacer? Solamente con pensar ya estás empezando a solucionar el problema. Y yo lo que me gustaría era eso. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento. Hay veces que incluso una sonrisa puede ayudar muchísimo a mucha gente, ¿no? También os diré que andase con cuidado porque el otro día, por ejemplo, entré en Torre Picasso, hay un ascensor enorme, grandísimo, y hice un experimento sociológico y vi cómo toda la gente daba a los botones, que son 50 y tantos pisos y tal, y en aquel arranca el ascensor y entonces se me ocurrió tararear en voz alta. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Y entonces se paró el ascensor en la primera sitio que habían parado y se bajaron todos. O sea que también hay que andarse con cuidado, porque si crees que a lo mejor la melodía puede ayudar, pues a lo mejor no, ¿no? ¿Cómo está este? Pensaban. Pero si os diré que yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer. Si es facilísimo. Lo que pasa es que tenemos que estar recordándolo. De esa manera, yo las 3 cosas que yo voy a hacer, de esas 3 cosas que hay que hacer, os las voy a enseñar aquí, si es posible, que creo que lo será. Nunca desconfíes de la informática. No, nunca. Esto no falla. ¿Por qué lo nunca. tienes? Mira, estas son mis 3 propósitos. Pero no te olvides de Haití, del Sahel y de aquí. Yo es lo que voy a intentar seguir haciéndolo. Pues te lo agradecemos y te pido... Aplaudan. Y te pido algo solo a ti ya, y es que hemos instalado un sistema, realmente la gente de la Fundación colaborando magníficamente, y yo te voy a pedir que a la gente que está aquí, para que te vea dibujar, que nos hagas un dibujo, que nos hagas algo que pueda servirnos de recuerdo de tu paso por aquí, por estas conversaciones. Muy bien. Si te parece. Te voy a dar la espalda, ¿eh? Perdón, ¿eh? No te preocupes, que nos hacemos cargo. Van a ver ustedes ahora a Forges en plena faena, como hace habitualmente su viñeta cada día para el diario El País. Bueno, esto, como veis, es un rotulador normal y corriente, ¿eh? Entonces, yo pinto siempre una gafa porque es mucho más fácil que pintar un ojo. ¿Vale? Y además casi todos llevamos gafas. Sí, vamos a encender para que... Ah, que estaba encendido, vale. Y además casi todos llevamos gafas, ¿no? Espera un segundo, Antonio, para que veamos la gafa. A ver. Ahora, una vez que salga ya... Ahí está. Ya está. Vale. Ahí está. Una gafa, la nariz, lo que viene siendo la calva, la boca. Y ahora fijaos en una cosa muy curiosa. Si tú quieres que una persona esté triste, le pones así, pero si tiene que ser triste abatida, le tienes que poner así, el ojo. ¿Vale? Claro, es que esto es muy importante, ¿vale? Así. Y luego la boca tiene que ser tirando para abajo. Si quieres que la persona esté asombrada, el ojo tiene que ser así, está en el centro, y la ceja tiene que estar, ¿ves? Más o menos así. Si es asombrada de susto, la boca es así. La oreja. Fijaos que lo que no varía es la oreja, ¿vale? Y luego, si por ejemplo está perdidamente enamorado, como veis, y ahora esto es muy importante, que es la mano del enamorado, que es con las 2 manos así, ¿ves? Aquí le sale alguna salivilla. Si quieres puedes hacer hasta el movimiento de la lengua, ¿vale? Y el airoso tupé. ¿Ves? Luego ya hay miles de cosas, pero fundamentalmente esto es cómo funciona, ¿eh? Hay una cosa también que os quiero decir que es muy importante, que no os voy a dar mucho la brasa, pero hay un truco de la semiótica, como dicen los expertos en esto, que es que tú tienes que dar pistas con el dibujo. Entonces tú, en el momento que pintas una cama, esto aunque no lo crees, es una cama, y pintas a una pareja aquí, ya automáticamente estás dando 300 millones de informaciones, ¿vale? Por ejemplo, que por ejemplo la inteligente es ella, no voy a decir que él sea orugo, pero vamos, un poquito belloto a lo mejor, y ya a partir de ahí, ya aquí ya está hecho el chiste. O sea, ahora digas lo que digas, ya le has dado la pista a la gente y sabe de qué va la vaina. Bueno, entonces, imaginemos, por ejemplo, qué chiste podríamos hacer aquí. Podemos hacer 600.000, ¿vale?
Pero fíjate tú, imaginaos, ¿no? Está aquí él totalmente... Le ponemos a ojeras, que eso quiere decir que está muy currado. Y ella así, como escéptica, mirando hacia un lado y con cierta sonrisa sarcástica. Espera, que se me ha olvidado el chicho aquí. Vale, bien. Y ahora está diciendo él, por ejemplo, ha sido un día horroroso. Vale, ha sido un día horroroso, dice él. Y ella, con esta cara así un poco sarcástica, dice, sí. Espera, vamos a hacerlo esto bien, para mayor emoción. Ya está casi, señoras y señores. Pues esto, os doy mi palabra que se me ha ocurrido ahora mismo, ¿eh? Mucha gente dice, ¿cómo lo hacéis y tal? Pues mira, siéntate con un papel y un lápiz y verás cómo también te sale. Dice, ha sido un día horroroso. Dice, sí, a mí también me duele la cabeza. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, genial sin duda, Forges. No podemos marcharnos sin hablar del vocabulario forgiano. Gensanta, Gensanta, esborcio, firulillo, jobreído, improbable. Bueno, ¿algún día te ves en la academia? No, por Dios, jamás. ¿Como innovador del lenguaje? No, ni hablar. Antonio Mingote estuvo en la academia. Claro, pero es que Antonio era un genio. Era un genio y además escribía fenomenalmente bien, no fallaba nunca una tilde. Yo estoy todo el día recibiendo... Oye, ¿te ponemos la tilde o la dejas? ¿Es gracioso esto? ¿Es una gracia o esta? No, es que verás, siempre igual. No quiero bajo ningún concepto. Hay gente súper fenomenal que escriben como maravillas y que tienen que estar en la academia y creadores del lenguaje, vamos, estupendo. Yo no valgo para eso, lo siento mucho, y que no. No digas esas cosas porque luego empiezan... Esto trasciende después. Bueno, yo decía al principio los buenos ratos que hemos pasado con Forges, los que hemos pasado con sus chistes, con sus dibujos, en tantos y tantos sitios, los que pasaremos, si Dios quiere, en el futuro, y sobre todo el buen rato estupendo que hemos pasado aquí esta tarde. Ha sido un placer, un honor y un gusto recibirte aquí en la Fundación Juan March. Antonio Fraguas, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la Fundación, que se lo está currando siempre y que afortunadamente y para siempre las colas para entrar en los actos de la Fundación sigan llegando hasta la parte del Cerro de los Ángeles. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Un placer. Gracias.